nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya estamos de regreso en el programa y en esta secuencia, una isla en Italia llena de fantasmas, la historia del chupacabras y un lugar al norte de México donde suceden cosas similares a las que ocurren en el Triángulo de las Bermudas, la zona del silencio. Veamos. Es con frecuencia comparada con el Triángulo de las Bermudas, las pirámides de Egipto y la ciudad sagrada del Tíbet. A 2.000 metros sobre el nivel del mar, la llamada Zona del Silencio se localiza al norte de México entre los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango, y en ella ocurren una serie de fenómenos inexplicables que parecen tener origen en su poderoso magnetismo. Ya en 1930, el piloto mexicano Francisco Sarabia había reportado que en ese lugar la radio de su aeronave falló mientras lo sobrevolaba. Pero fue en 1970 cuando esta zona cobró fama tras la caída del cohete Atenas, que desapareció por completo del radar de la NASA. De inmediato, una gran expedición científica y militar norteamericana llegó a este desierto para iniciar la búsqueda. Lo curioso es que se llevaron toneladas de muestras consistentes en arena, piedras, fósiles, fragmentos de meteorito y especímenes de flora y fauna. Para los lugareños esto fue considerado una especie de saqueo, pero nadie dijo nada y nunca se supo por qué se desvió el cohete. En esa oportunidad, un afamado Wernher von Braun, gran impulsador del aeroespacial, declaró a la prensa mexicana que, si él fuera un extraterrestre, escogería la zona del silencio para descender, porque nadie podría captarlo. Pero, ¿por qué se le llama la zona del silencio y qué pasa exactamente en este lugar? Su nombre se debe a que las ondas hertzianas de radio se alteran y no hay comunicación con el exterior. Las brújulas dejan de apuntar al norte si acercamos una piedra, y las agujas siguen su movimiento. Pero el mal funcionamiento de brújulas, radios y aparatos eléctricos no es lo único que pasa en la zona del silencio. El lugar es punto de caída de cientos de meteoritos de diversos tamaños anualmente. Incluso, la flora y la fauna han sufrido alteraciones para adaptarse a sus características. Los animales han sufrido mutaciones y, lo más curioso, al igual que los elefantes y las ballenas, los caballos y el ganado acuden a esta parte cuando saben que están próximos a su muerte, convirtiéndose en un cementerio poco convencional. Se dice también que la zona del silencio es punto de atracción para extraterrestres. Hay varios testimonios que aseguran haber visto luces que se ubican paralelamente a un auto cuando éste va transitando por el lugar y que incluso responden a las señales direccionales, pero luego simplemente desaparecen. La historia del matrimonio Díaz Solís es aún mucho más sorprendente. Ellos transitaban por la zona en un día muy lluvioso cuando las ruedas del auto se atascaron en el barro. De pronto, dos extraños seres de aproximadamente 2 metros 15 centímetros de altura se les acercaron para ayudarlos. Tenían un semblante rígido y serio, llevaban ropa que parecía impermeable y tenían dibujado en la frente un triángulo con un círculo dentro. Los individuos se pusieron detrás de la camioneta y la movieron como si no pesara nada. Cuando fueron a darles las gracias, ya no estaban. Poco se sabe sobre los diversos fenómenos que se registran en este lugar, pero todos coinciden en que hay en él una energía sobrecogedora que atrae a científicos, chamanes, místicos y ufólogos. El 9 de septiembre de 1967, en Colorado, Estados Unidos, se halló muerta una yegua de nombre Lady. Al realizársele el examen patológico, todos se sorprendieron al encontrar que varios de sus órganos habían sido extirpados con una precisión increíble, como si se hubiera empleado un láser, y la sangre del animal había sido vaciada por completo. ¿Quién habría sido capaz de algo tan macabro y por qué? Nada podía presagiar en ese entonces que este sería tan solo el primero de los miles de casos de mutilaciones de ganado que se han dado desde esa década hasta la actualidad en toda América y el resto del mundo. Luego del caso de la yegua Lady se registraron cientos de casos más. Caballos, vacas y ovejas eran encontrados muertos y a sus cuerpos se les había extraído diversas partes como los ojos, la lengua, oreja, ubres, aparato reproductivo y labio inferior. No había huellas humanas a su alrededor y en la mayoría de los casos se les había drenado la sangre. Además, los que analizaban los cortes no podían precisar con qué aparato se había realizado, pues no existía sangrado alguno y parecían haber sido cauterizados, pero no había signos de tal hecho. Incluso el FBI tuvo que intervenir abriendo una investigación, aunque su desclasificación reciente no parece aportar nada nuevo y muchos creen que hay un complot de encubrimiento.
Según sus conclusiones, estas mutilaciones se deben a la acción de los depredadores, pero ellos no son capaces de realizar tan perfectas incisiones para extraer el interior de su víctima. En Puerto Rico surgió la versión de que un pequeño y extraño animal que algunas veces es identificado como una mezcla entre reptil y murciélago, y otras como un perro salvaje con ojos grandes y ovalados, eran el causante de estas mutilaciones. Poco tiempo después se reportó que también lo habían visto en México y en varios países del resto de América. Fue bautizado como el chupacabras, pero esta también es una teoría que no se ha podido comprobar. ¡Por Dios! ¿Qué es eso? Todo esto ha llevado a la posibilidad de que las mutilaciones sean obra de los extraterrestres, más aún si existe un sinnúmero de testigos que afirmaron ver ovnis en las zonas aledañas a los hallazgos. Cada oleada de mutilaciones estuvo acompañada de avistamientos de ovnis o seres alienígenas en la zona afectada. Nada se sabe a ciencia cierta sobre este raro acontecimiento. Un hecho extraño que vale la pena destacar es que los animales carroñeros, que generalmente disfrutan de un buen festín con estas presas de gran tamaño, no se les acercan, y nadie sabe el motivo de este inusual comportamiento. Sea lo que sea que realice estas mutilaciones, nada parece contestar a las preguntas de ¿por qué o para qué lo hacen? Resulta curioso que un hecho que lleva más de 4 décadas aún no tenga explicación. Muy cerca de la romántica Venecia existe un lugar en el que los terrenos se venden a precios regalados, pero ni los lugareños se atreven a vivir allí. El motivo: esta isla fue el escenario de una de las plagas más terribles de las que se tiene registro, y sus mortales víctimas han tomado posesión del lugar, espantando a todo aquel que se atreva a visitarla. Poveglia es también llamada la Isla Maldita, y no es para menos. Desde tiempo atrás nadie la ocupa y tan solo unos valientes trabajadores la cruzan para la cosecha de uva que crece en el lugar. La historia trágica de esta isla comenzó en el siglo XIV durante el Renacimiento, cuando la peste bubónica mató a más del 30% de la población europea. Venecia fue uno de los lugares más perjudicados. Sus ya sucias aguas, la humedad y la visita constante de mercaderes facilitaron el contagio de la peste negra. De pronto ya no había lugar en donde colocar los miles de cadáveres apilados, y en una salida desesperada las autoridades decidieron trasladar los cuerpos a Poveglia. Los cadáveres llevados a la isla fueron arrojados en enormes fosas e incinerados por miedo al contagio. Pero luego se aprobó el envío de personas vivas que habían enfermado con la peste para que murieran en el lugar, y muchos fueron quemados vivos junto a los cuerpos sin vida. Lamentablemente, cuando es una muerte trágica, es una muerte súbita, cuando estas personas las inducen a la muerte, para ellos es un poco difícil acostumbrarse a la otra dimensión. Es por eso que sus almas van a estar rondando, van a estar vagando, por decirlo así, hasta encontrar la luz. Durante las grandes plagas posteriores se hizo lo mismo, por lo que se estima que unas 300.000 personas fueron calcinadas en ese lugar, y se afirma que hasta el día de hoy el oleaje traslada de vez en cuando restos humanos carbonizados. Por mucho tiempo el lugar permaneció abandonado, hasta 1922, cuando se construyó allí un hospital psiquiátrico. Se dice que los enfermos eran constantemente asediados por imágenes fantasmales, gemidos y gritos desgarradores de los espíritus del lugar, pero nadie les hizo caso. Cuentan que el director del centro médico comenzó a realizar tratamientos experimentales, lobotomías y prácticas de trepanaciones a sus pacientes. Además, acostumbraba a torturarlos en el campanario del hospital. Tiempo después, el propio doctor empezó a ver a los espíritus y un buen día se arrojó del campanario en el que practicaba sus terribles castigos. Se dice que una enfermera vio cuando en el suelo yacía aún vivo el médico y como una especie de niebla lo estranguló hasta matarlo. El hospital se cerró y desde entonces ningún lugareño se atrevió a visitar la isla, y los que lo intentaron a menudo salían del lugar despavoridos debido a la atmósfera maligna que se siente. La isla se puso en venta a un precio bajísimo, y una familia que no creía en las historias de fantasmas del lugar decidió comprarla para construir una casa de vacaciones. No se sabe mucho sobre lo que vivieron, pero la primera noche que pasaron allí, su hija sufrió un corte profundo en el rostro que requirió 14 puntos.
Desde entonces solo tienen en este lugar una plantación de vid que se nutre del suelo rico en elementos orgánicos gracias a los miles de muertos que en ella descansan, pero que hacen imposible una estadía placentera. Así me inviten a la isla de Poveglia con Mónica Bellucci, yo no voy así me paguen. Vamos a la recta final del programa y venimos con la vida después de la muerte, el caso Roswell, pero en Inglaterra, y además con el experimento en Filadelfia.